y vamos a hablar con Pablo García, que nos está esperando desde hace un ratito, bueno, pues de qué oportunidades ofrece el mercado británico, cómo están sus compañías, cómo ve la economía. Pablo García, d'Ivacons Alpha Value, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Pablo, yo no sé si tú has estado escuchando esta rueda de prensa que decía Marta, no sé si has echado un vistazo al budget, ¿no?, que nos ha presentado hoy Reino Unido, pero en cualquier caso, ¿cuál sería tu foto de cómo está la economía británica en este momento, cómo está su mercado? En las últimas semanas o jornadas hemos oído hablar bastante de Reino Unido, pero más que nada por lo que nos afecta, ¿no?, por esa apertura, esa desescalada que anunciaba Boris Johnson, que impulsaba a nuestras compañías turísticas, ese aumento de reservas, pero bueno, me imagino que tú has mirado un poquito más allá, así que danos tu análisis. Muy bien. Lo primero, como dicen los británicos, tenemos un año de challenge, ¿no?, de reto. Es un año de retos porque tenemos a una economía que, como decía cuando estudié en Inglaterra, mi mamá inglesa, decía que ellos eran una isla y que querían seguir siéndolo. Bien, pues ahora tienen la oportunidad, porque hemos visto que las exportaciones de Alemania a Reino Unido cayeron un 30% en el mes de enero, con lo cual va a ser una economía más cerrada y buscando, por supuesto, el apoyo de Estados Unidos. Pero los retos llegan porque tenemos el Brexit, tenemos el COVID, por supuesto, y tenemos la recuperación de una economía que tiene que adaptarse a ese entorno excomunitario. Bueno, yo creo que nos hemos quedado hablando un poco de las exportaciones de Alemania al Reino Unido, que han caído un 70% en el mes de enero, y que la economía británica se tiene que adaptar. Y como decíamos al principio, muchos challenges, muchos retos. Por supuesto, el reto del COVID, por supuesto, el reto del Brexit y, bueno, pues una recuperación en una economía, desde luego, cambiante, que busca los apoyos en Estados Unidos. Boris Johnson, y no es santo de mi devoción, comentábamos, ha hecho una avanzadilla, ¿no?, un calendario mucho más claro que sus ex socios comunitarios y que, por lo tanto, pues a priori, bueno, pues la economía lo ha premiado. Hoy estamos viendo cómo el mercado británico, el FTSE 100, se desmarca de los índices europeos con una subida del 0,5, aunque se ha quedado retrasado en el year to date, subiendo un 2,85% respecto a algo más del 4% que sube el Eurostock. Y sobre todo apoyado, no olvidemos que el mercado británico está fuertemente indexado a las materias primas, con muchas compañías como Rio Tinto, Glencore, Anglo American, etcétera, que tienen un peso específico y que esta subida tan fuerte de estos sectores, más del 20%, llamamos year to date, pues les ha ayudado. Pablo, ya que estabas comentando un poquito el escenario en bolsa y esas subidas del FTSE de Londres, bueno, también tenemos hoy a IAG, ¿no? Está con subidas superiores al 5,5%, ahora mismo en torno al 5,70%. Bueno, sí que es cierto que de alguna forma se han justificado las subidas de hoy, pues un poquito también en líneas a lo que se esperaba de ese presupuesto. Hemos conocido como el ministro de Hacienda británico pues extendía ese plan de licencias pues más allá bueno, hasta el mes de septiembre, más allá de lo que se había fijado en un inicio, bueno, y se decía, ¿no?, que como cubre el 80% de los salarios de los trabajadores, de alguna forma también IAG se estaba viendo un poco beneficiada de este nuevo entorno. Respecto a esta compañía, que además pues ha sido la gran sufridora de la crisis sanitaria en el contexto, ¿no?, al final hablamos del sector turístico, que se ha visto pues gravemente afectado por esas restricciones, ¿qué podemos esperar de algunas de estas principales compañías que al final pues siempre están sujetas pues tanto al Brexit como a la crisis sanitaria, todo lo que pueda ocurrir en el entorno británico? Pues la verdad que las expectativas de recuperación han sido fuertemente, fortísimamente, ya no encuentro un superlativo, descontadas por el mercado. Y eso que a nivel de compañía, hasta por lo menos el 2023 no volveremos a los niveles previos de la pandemia en 2019. Recientemente, la semana pasada, el día 26 de febrero, conocíamos los resultados de IAG, que fueron básicamente un desastre, como el de todas las aerolíneas. Con el cuarto trimestre el número de pasajeros cayó un 85% year on year, las pérdidas a nivel anual casi rozan los 7.000 millones de euros y con un nivel de deuda de 9.762 millones de euros. Por lo tanto, bueno, pues con estas cifras y con las previsiones, porque lo peor de todo es que seguirán recortando costes, etcétera, pero la previsión del número de pasajeros para este primer trimestre es del entorno al 20% de lo conseguido en el primer trimestre de 2019. Por lo tanto,
las subidas, hoy está subiendo con mucha fuerza, por supuesto, y también en el conjunto del ejercicio, pues están adelantando una recuperación, yo diría que meteórica para el verano. Es decir, los ratios de la compañía, el ROE menos 60,5% esperamos para este año, el apalancamiento del 260% y nadie duda de una recuperación, pero por decirlo de otra forma, el mercado lo que está apostando es por un escenario hiperoptimista, porque en el momento que haya algún ítem que no funcione, que las vacunas tarden algo más en reaccionar o que haya algún problema con alguna de las cepas o que los confinamientos, ya no solo de Reino Unido, país no de la Unión Europea, sino de Francia, que continuamos en un confinamiento brutal, o Alemania o incluso España, pues ¿a dónde van a ir los británicos? A la playa. Es decir, que es muy complicado pensar que las valoraciones actuales de IAG son razonables para seguir comprando. En noviembre nos pusimos hasta las trancas y nos salió muy bien. Ahora, nuestra recomendación, desgraciadamente, hoy de hecho hemos deshecho algunas posiciones aprovechando estas subidas extraordinarias del título. Pablo, yo quería preguntarte también por el plan, ¿no?, que prepara Londres, esa reforma de la City para atraer tras el Brexit la salida a bolsa de empresas innovadoras. Como decía Marta, bueno, pues no ha habido una mención al tema, ¿no?, al tema de la salida de la Unión Europea específica, pero bueno, lo que se busca un poco es aumentar la competitividad con Nueva York, con Ámsterdam, con Frankfurt, relajar las normas que regulan el uso de acciones de clase dual, pero bueno, en definitiva, ¿cuál es la propuesta de Londres? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere para su mercado? Pues yo creo que lo van a tener básicamente, Raquel, muy complicado porque, vamos a ver, no estás en la Unión Europea, hemos visto como las plazas de Frankfurt, de Ámsterdam, como bien comentabas, incluso Madrid, la City de Madrid, pues ha atraído a muchos empleados del sector financiero. Yo creo que lo van a tener complicado, es normal que lo intenten, pero la plaza británica va a perder fuerza a pesar de lo importante que es para los mercados. Insisto, creo que lo están haciendo bien dentro de un entorno que es muy adverso, pero bueno, como dirían algunos, se han metido ellos solos en el agujero. Y además, una de las principales claves también, un poquito en relación a todo este escenario, es cómo Reino Unido va a conseguir de nuevo que la City vuelva a recuperar atractivos, sobre todo de cara a los inversores extranjeros. ¿Cuáles son las principales bazas o con qué va a tener que jugar para de alguna forma conseguir eso? Bueno, es una plaza histórica. El tema british, el inglés, el idioma, la capacidad de los brokers. Nosotros el brokeraje lo tenemos orientado también a Londres porque es una grandísima plaza y los mejores profesionales en nivel de liquidación, de ejecución, etcétera, están allí. Es decir, a Londres no le van a desbancar tan rápidamente, pero creo y considero que la Unión Europea debería jugar también sus bazas intentando buscar un mercado único, una plaza fuerte, que puede ser la de Frankfurt o puede ser la misma parisina o Ámsterdam. Yo insisto, creo que lo tienen complicado con el atractivo del mercado británico como plaza financiera. De aquí a los próximos 5 o 10 años, lo único que nos queda es pensar que van a perder cuota de mercado. Y Pablo, por ya cerrar un poquito el círculo, ¿con qué sensación te quedas ahora mismo de la escena que estamos teniendo en el viejo continente en cuanto a las bolsas? Bueno, hoy sí que es cierto que el IBEX 35 iba un poco más, más rezagado, no era el que estaba dando la nota negativa en la jornada, el FTSE de Londres arriba, pero bueno, ¿cuál es el escenario central ahora mismo que tenemos cuando miramos a las bolsas europeas? Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que ahora mismo Wall Street sí que es cierto que está algo más bajo en estas últimas sesiones, pero al final pues ha demostrado muchísimo músculo, muchísima fortaleza y seguimos viendo una tendencia alcista claramente marcada. En el caso del viejo continente, ¿qué podemos esperar en el entorno actual en el que estamos avanzando un poco en la campaña de vacunación? Seguimos con las incertidumbres de siempre. ¿Qué podemos esperar? Desde luego el tema, y lo comentamos yo creo que hace un mes en Negocios Televisión, es el reflection, es la búsqueda, la vuelta de la inflación. La pendiente de la curva de tipos ha empezado a coger pendiente, nunca mejor dicho, y eso es un fenómeno indefectible, es decir, va a ocurrir y lo importante es saber cuándo va a ocurrir. Y esto cambia el asset allocation de las carteras, como hemos visto, con las fuertes caídas de los precios de los bonos y los repuntes de rentabilidad. Esto sí afecta mucho a la renta variable, pero con un entorno de recuperación, de crecimiento y de, a priori, una eficacia de las vacunas, el entorno para la renta variable no es de salida de dinero. La salida llega de la renta fija y lo que hemos visto, y es importantísimo, es una clara dicotomía sectorial en Europa. Es decir,
no queremos sectores endeudados, porque aunque la economía real, una subida de tipos en el cuarto trimestre del 2021 sea, pues, digamos, muy relativa o relativamente con poco efecto, la economía real, en los mercados sí afecta mucho. Por lo tanto, el mercado no quiere utilities, llevan una caída del 9,5%, no quiere inmobiliarias, no quiere telecoms, no quiere pues sectores endeudados en general. Y sin embargo, lo que quiere es el sector financiero, que va a mejorar los márgenes por esas subidas de tipos largos, que quiere también aseguradoras, que hemos visto que las aseguradoras de vida y los reaseguros están funcionando muy bien, y quiere ciclo, quiere metal and minings y quiere petroleras, ¿no? Yo creo que esa dicotomía se ha visto claramente desde hace que esta temática se ha iniciado hace un mes y es por lo que hemos apostado, y en Negocios Televisión ya lo avanzábamos, y yo creo que hemos adaptado nuestras carteras, de ahí que en Divacons Alpha Value pues estemos en nuestras carteras europeas ya con un más 9% en year to date, lo cual pues es un resultado yo creo que bastante satisfactorio. Pues claro que sí. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito.